Bueno, buenos días de nuevo. Seguimos con el curso de fundaciones, hoy con una novedad. Como ya os hemos comunicado, creo que por correo electrónico o de alguna otra forma, empezamos hoy o estrenamos hoy la nueva página web de la Dirección de Registros en su parte de asociaciones, fundaciones y colegios profesionales. Y entendiendo que afectaba esencialmente al sector y viendo que estabais una gran parte del sector representados aquí en este curso, pues hemos aprovechado el momento para presentaros la página e intentar, pues, al presentaros esta página, intentar también que nos ayudéis a detectar pues, si hay algún error o hay alguna cuestión que veis que no es accesible, que es mejorable, que nos podáis hacer sugerencias de cualquier tipo para poder siempre con una idea de mejora, poder cambiar o adaptar cualquier cosa que nos haya surgido. Bueno, la idea de hacer esta página nos surge viendo que la comunicación con vosotros, con las fundaciones, asociaciones, etcétera, es algo esencial en nuestra dirección. El intercambio de información, el intercambio de inquietudes es esencial, por eso también hicimos el curso. Y, bueno, con esta misma idea es por lo que iniciamos el proceso para crear esta nueva página web. La página web no habría sido posible sin la colaboración de otros servicios del departamento, no es algo estrictamente nuestro. La Dirección de Atención Ciudadana de Alberto, que está aquí presente, también ha tenido una parte esencial en el diseño y en todo el proceso. Es un trabajo de equipo y, como tal, lo presentamos. Lo que vamos a hacer es presentaros un poco la estructura y principales contenidos de la página. No vamos a hacer un repaso exhaustivo, como es lógico, que podréis hacer luego cada uno tranquilamente ya en su momento. Pero como líneas principales vais a ver que intentamos especializar, intentamos dirigirnos a cada una de los problemas o de los ámbitos de actuación que tenemos, dirigirnos lo más específicamente posible a cada uno de ellos. Bien, lo que inicialmente era un pequeño proyecto de adaptación o de creación de una página, pues bueno, más moderna y un poquito más comunicativa, fue avanzando y fue creciendo y cada vez fue haciéndose más grande. Por lo tanto, requirió que una persona del servicio se dedicara casi en los últimos tiempos, casi íntegramente su tiempo a corregir, controlar el proceso, el intercambio, el flujo de información, etcétera. Y Amaya Ripalda ha sido la técnico que se ha dedicado con mucho esfuerzo a sacar adelante este proyecto. Bien, por eso Amaya, que es la madre, entre comillas, del proyecto en nuestra parte de contenidos, os va a explicar a continuación un poco, en un poco de tiempo, pues las principales cuestiones de esta página, ¿vale? Eskerrik asko, Iñaki. Bueno, egun on guztioi. Es una alegría poder por fin presentaros la página web de nuestro servicio, que comprende las asociaciones, las fundaciones y los colegios profesionales. Hemos partido de contenidos que estaban anteriormente en la antigua página web y pues hemos ido creando nuevos contenidos y le hemos dado otra forma, ¿no? Intentando pues hacer una página web pues más ordenada, accesible, intuitiva. No solo lo hemos hecho en castellano, sino todo el contenido también lo podréis encontrar en euskera. Orduan, hemen ikusi dezakezuenez baita ere, eduki guztiak euskera sortu ditugu, zuen laguntzarako. Bueno, empezando ya con la presentación de la página, lo primero que hay que hacer es explicar pues, de dónde se puede entrar, ¿no? De dónde se accede a la página web. Entonces, tendríamos tres opciones. Una, pues como siempre os hemos explicado hasta ahora, es desde euskadi.net, entrar en el Gobierno vasco, elegir el Departamento de Justicia y Administración Pública, que es al que pertenecemos, y directamente en ámbitos de actuación entrar en registros administrativos. Esta es la forma más complicada, pero se ha simplificado. Entonces, ya desde la página web ya del departamento, directamente podríamos entrar en los destacados. Se ha puesto un destacado de registros administrativos y aquí directamente ya en la web de justicia ya se entraría directamente. Y luego lo que se ha hecho también es una dirección directa. Si nosotros tecleamos euskadi.net/registros,
entraríamos directamente ya en nuestra página web. Este acceso directo yo creo que es muy útil para entrar. Entonces, ya entrando en la página mismo, lo primero que llama la atención es este plugin que tenemos puesto aquí delante, ¿no? En la que van rotando fotos de diferentes sedes de fundaciones. Entonces, estas fotos irán rotando. Entonces, pues podréis enviarnos, si queréis, pues las fotos de vuestras fundaciones para que las podamos colgar aquí en la página. Luego, justo debajo del plugin encontramos esta área visual que pone constitución de entidades. Esto es provisional porque aquí irá el buscador, el buscador de fundaciones cuando esté de fundaciones y asociaciones cuando esté en funcionamiento, que por desgracia todavía no, pues queríamos presentarlo ya con el buscador, pero no ha podido ser. Entonces, desde ese buscador podréis acceder a datos básicos de las fundaciones y de las asociaciones. Por ejemplo, pues si están inscritas o la dirección, etcétera. Ciertos datos. Entonces, la información saldrá en PDF, en formato PDF, que luego podréis imprimir. Luego, seguimos un poco más abajo y vemos proyectos de mejora. Estos proyectos de mejora sirven para tener informados en todo momento a nuestros usuarios, digamos, de lo que estamos trabajando la dirección, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues nos faltan hacer las preguntas frecuentes de asociaciones. Pues aquí os lo indicamos. O que estamos realizando una nueva proforma de estatutos, pues lo mismo. Y luego también pues que estamos trabajando en la interoperabilidad con los notarios, pues lo mismo. Se puede entrar desde aquí o si no desde el menú de aquí de la izquierda en proyectos. Se entraría a lo mismo. Si veis aquí, entramos y entramos a la ficha de cada objetivo, ¿no? En lo que estamos trabajando. Luego, informaciones de interés. Pues aquí lo que queremos destacar, ¿no? Pues en este caso, pues el curso de fundaciones y luego, pues los modelos de PDF autorrellenables que hemos hecho de cuentas. Luego, actualidad, pues noticias sobre lo que estamos trabajando. En este caso, por ejemplo, pues encontramos noticias sobre el curso de fundaciones. Y luego, pues también hemos creado unas preguntas habituales, ¿no? Pues intentando responder a las dudas que suelen surgir normalmente, ¿no? Pues, en la vida de una asociación, de una fundación, de un colegio. Entonces, estas preguntas habituales, o sea, se van a ir actualizando. Si tenéis alguna duda, pues nos las podéis hacer llegar. Desde aquí en la presentación, os hemos incluido las direcciones genéricas que tenemos de correo electrónico para que os pongáis en contacto con nosotros. Esto es un buzón al que tendremos acceso todos los técnicos de la dirección. Entonces, pues en cualquier momento pues iremos y veremos las dudas o todos los planteamientos que nos presentéis y responderemos a ellos. Entonces, ya entrando directamente en lo que más nos interesa, yo creo, que es lo que más nos va a servir a la hora de trabajar, va a ser en el menú específico de cada registro, ¿no? O de cada servicio. En este caso, de fundaciones, ¿no? Que es lo que nos interesa hoy y por eso pues, me voy a explayar un poquito más. Aquí, por ejemplo, hemos dividido por tipo de expediente, digamos, ¿no? Pues constitución, modificación de estatutos, de patronato, apoderamientos, etcétera. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos modificar los estatutos de una fundación, entraríamos en el apartado correspondiente y aquí encontraríamos primero el modelo de estatutos, ¿no? Una proforma que, bueno, ya os hemos comentado antes que estamos trabajando en una nueva, pero por ahora la podéis utilizar como modelo. Luego, el certificado que ya estaba en la anterior página web, pero el certificado del patronato, ¿no? de acreditación, bueno, por parte del secretario del acuerdo, digamos, de modificación de estatutos. Y luego, a ver, está la novedad, que es la solicitud de inscripción autorrellenable.
Hemos creado unas solicitudes autorrellenables, a ver si se abre, para cada tipo de expediente. A ver, le cuesta un poquito, ya está. Entonces, no solo es autorrellenable y la podréis rellenar, sino que también incluye una guía de comprobación de la documentación necesaria a aportar, que os servirá también pues para que no se os olvide, ¿no? Pues presentar alguna de la documentación necesaria. Entonces, aquí lo único que tendréis que hacer es pues clicar lo que presentáis y os sirve pues como guía, ¿no? Para presentar la documentación. Ahí, espera, voy a cerrar. Ya está. Ahí. Eta gauza bera, euskeraz. Euskerazko bertsioan ikusi dezakezue, adibidez, fundazioak, beste espediente mota bat aztertuko dugu. Adibidez, patronatua, hau dela ugariena normalean. Orduan, kasu honetan, aurkituko duzue baita ere, eskabidea, aipatu dudan moduan, hemen fundazioaren datuak, kontaktuareko datuak eta guzti hori azaltzen dituena, eta gero baita ere, eskabidearekin batera aurkeztu behar diren dokumentuak egiaztatzeko gida, gauza bera. Bai euskeraz eta bai gazteleraz. Hemen baita ere aurkituko zenukete ziurtagiria, fundazioaren idazkariak sinatu beharreko, eta, presidentaren oneritziarekin, baina sinatu beharreko ziurtagiria, eredu bezala erabiltzeko baita ere. Eta horrela beste, eta gero baita ere, karguaren onarpena egiaztatzeko baita ere, ereduak. Eta hau bezala, aurkituko dituzue baita ere, elkarteetan eta baita elkargo profesionaletan gauza bera, eraketa, espediente moten arabera, bai instantzia eskabide horri betegarriak edo, ziurtagiri ereduak eta guztia. ¿Alguna duda hasta ahora? Entonces, siguiendo ya con el menú, yo os he hablado de los proyectos, la actualidad, el conocimiento, de las preguntas frecuentes, que por ahora están las de colegios profesionales y las de fundaciones, pero las de asociaciones estarán en breve también. Y luego, una cosa que yo creo que os interesará mucho, que es el tema de conocimiento, de los cursos, ¿no? Hemos incluido información sobre los cursos, digamos, propios, que en este caso ahora es el que estamos haciendo, el de fundaciones, y luego también cursos, jornadas y seminarios de otras entidades. Aquí, si vosotros estáis organizando algún curso que creéis que puede interesar a las demás fundaciones, pues nos podéis mandar la información y si consideramos que es interesante, pues la colgaríamos también aquí en la página web. Y luego ya, entrando ya directamente en nuestro curso, en el curso de fundaciones y asociaciones, veremos que está creado el contenido pues por sesiones. Y en cada sesión irá incluido el vídeo y luego la ponencia. Los vídeos todavía, pues por problemas técnicos, porque pesan mucho, para subirlos a la página web estamos teniendo problemas, pues va a costar un poquito más. Pero las ponencias las PowerPoints, ¿no? de los ponentes ya los tenéis aquí, todos colgados, para que podáis acceder. Hasta hoy están todos colgados ya, los que están disponibles hasta ahora. Y nada, y esto más o menos, pues esto es lo que os queríamos comentar. Lo que sí os pediríamos es que buceéis en la página y bueno, pues si tenéis alguna sugerencia o alguna duda o lo que sea, pues nos la hagáis llegar. Vale, mila esker guztioi, ¿Alguna pregunta tenéis? ¿Alguna duda? Vale, pues eskerrik asko. Bueno, muchas gracias
Amaya os ha intentado explicar, en un esfuerzo por hacer un resumen, un poco las cuestiones principales, si fuéramos una por una en todas las opciones que tenemos en fundaciones, en asociaciones y en colegios, pues ya veis cómo creo que en fundaciones son 8 opciones distintas, cada una con sus modelos, sus instancias autorrellenables, etcétera, etcétera. Veis que el volumen de documentación que vais a encontrar es enorme. La idea que tenemos es que cualquier solicitud que se haga a partir de ahora se haga en la instancia que procede, es decir, que hemos seleccionado para cada solicitud que vais a hacer a partir de ahora un tipo de instancia, no por un capricho, sino para facilitaros el trabajo a vosotros y para facilitárnoslo a nosotros. La idea también es que al rellenar la instancia rellenéis la hoja de comprobación de la documentación. Nuevamente con la misma idea, os va a ayudar a vosotros porque vais a poder comprobar individualizadamente qué documentación tenéis que presentar y marcarla con una X que se marca en el modelo autorrellenable. Es decir, vais repasando simplemente en el ordenador, en la pantalla, qué es lo que tengo y qué es lo que marco, y si me falta algo no lo puedo presentar. Evidentemente, presentar algo y lo que no voy a hacer es marcar algo que luego no presento. Parece una... aunque luego lo comprobaremos, evidentemente, todo esto, pero no parece razonable. Lo lógico es comprobar lo que tengo, marcarlo y si veo que me falta algo, evidentemente lo necesito antes de presentarlo. Esto nos va a facilitar mucho el proceso, no vamos a tener que hacer resoluciones denegatorias o entendemos que en el futuro haremos menos. Va a mejorar la comunicación con el ciudadano, lo que vais a tener es un acceso mucho más fácil al servicio. Vais a recibir menos requerimientos, vamos a trabajar mejor todos. Esa es la idea y un poco lo que nos ha mantenido siempre, o la actitud que nos ha mantenido en la que compartimos intereses con la Dirección de Atención Ciudadana, entiendo, al 100%. Amaya os ha hecho hincapié, y eso es una cosa que quiero también destacar, un par de cosas que quiero destacar también, es el buscador. El buscador es un proyecto que tenemos también compartido con la Dirección de Atención Ciudadana, que está a punto de estar terminado y que nos va a proporcionar un PDF para cada búsqueda que hagamos. Es decir, podemos buscar una fundación o una asociación en concreto, podemos buscar las fundaciones que hay en Guipúzcoa sobre una materia o en un municipio distinto, en un municipio concreto, nos saldrán. Cuando vaya a una fundación en concreto, porque quiero saber qué es y a qué se dedica, me generará un PDF en la pantalla que puedo imprimir y conocer exactamente qué es, dónde está el domicilio y los datos básicos de esa fundación y, sobre todo, de las asociaciones que tienen un volumen muy importante. Bien, eso también entendemos que va a facilitar la redistribución de la información. Esa información que nosotros tenemos va a volver hacia el ciudadano, va a facilitaros el trabajo a todos. No vais a tener que pedir certificados para cosas para las que probablemente no los necesitáis. Vais a simplemente imprimiros el PDF y presentarlo en algún sitio si os vale bien, y si no, pues si exigen un certificado, es un certificado de la encargada del registro, pues entonces lo pido, ¿no? Pero ya tengo una opción B para trabajar con ella. Bien, esto son cuestiones que entendemos que van a ser muy importantes en la relación que tenemos desde la Administración con vosotros y con el resto de destinatarios que tenemos, que son asociaciones y colegios profesionales. Simplemente quería destacar esto porque es un poco lo que nos ha guiado en todo momento. Y como ha dicho Maya, estamos abiertos a sugerencias, cambios, etcétera, etcétera. Ya veis cómo es una página en marcha. Vamos a ir incorporando cosas, vamos a ir incorporando vídeos, vamos a ir incorporando ponencias, vamos a ir cambiando, poniendo noticias. Es un trabajo que es permanente y como tal lo enfocamos, por lo tanto está abierto a cualquier sugerencia o cambio que nos queráis proponer. ¿De acuerdo? Bien, simplemente eso. Si no tenéis ninguna duda, definitivamente damos por terminada la parte de presentación de la página web. ¿Sí? Sí, si no tienen ninguna duda. Vale, entiendo que en la primera también es difícil ver problemas, pero bueno, si los vais viendo ya nos vais diciendo en otras ocasiones. Muy bien. Pues vamos a empezar ya con la parte de la ponencia. Gracias, Alberto. Voy a cerrar esto, ¿no? Te cierro todo esto sí. Ya para que... Ahí tienes. Ahí tienes. Muy bien. En cuanto al curso ya en concreto, y volviendo ya al motivo principal de nuestra presencia hoy aquí, cuando estábamos planeando el programa del curso, bueno, si observáis el programa veis como lo principal, la línea directora del curso,
es básicamente hacernos preguntas o los principales problemas que nos encontramos en su momento en el área de fundaciones. Muchas de ellas, y observando con un poquito de perspectiva ya las 8 sesiones que llevamos, muchas de ellas en buena parte se nos van resolviendo. Nos están ayudando mucho los ponentes a reflexionar y a buscar soluciones sobre muchas de ellas. Sin embargo, había otras cuestiones que, sin plantearnos exactamente, no nos planteaban directamente problemas porque excedían de nuestra competencia. Hay algunas otras cosas que tenían un gran interés, quizás un poco desde el desconocimiento, entre comillas, que teníamos por no ser competencia nuestra, y una de ellas era la fiscalidad de las fundaciones. La fiscalidad de las fundaciones es una cuestión esencial que muchas veces nos responde cuál es el interés del sector al crear fundaciones. Muchas veces es un sector movido por los beneficios fiscales. Es importante saber cuáles son exactamente y cuál es el tratamiento fiscal actualizado de los beneficios fiscales y del régimen fiscal de tributación que tenéis las fundaciones en la actualidad. Este interés también nos venía por la publicación de libros sobre la materia, como este que tengo aquí, de fiscalidad de fundaciones, que íbamos viendo que se publicaban, lo cual pues, nos daba a entender que era un área de interés. También los comentarios que nos habéis hecho en alguna cuestión sobre esta materia. Bien, todo ello junto pues, nos llevó a proponer una de las sesiones sobre esta cuestión. Nuestros amigos de BSK nos brindaron la posibilidad de venir nuevamente en una segunda ocasión y a título también gratuito, como todos los que asisten, a impartir una jornada sobre esta cuestión. Pues, hecho que les agradecemos enormemente porque nos va a dar mucha luz sobre esta materia. Bien, está con nosotros David Hermo, que es miembro del Departamento de Fiscalidad del despacho BSK Legal y Fiscal, que nos va a presentar un poco esta cuestión, los beneficios fiscales y el régimen de tributación de fundaciones y asociaciones. Sobre todo, un concepto que para nosotros quizás jurídicamente es menos utilizado y quizás un poco en desuso, pero que en el ámbito fiscal yo creo que por lo menos en lo que hemos el régimen jurídico de la fiscalidad guipuzcoana, por lo menos que en algún momento hemos comprobado, sí que se menciona, que es el concepto del mecenazgo, nos va a dar probablemente mucha luz sobre esta cuestión. Muy bien, muchas gracias por venir. Ya te lo he expresado antes, pero quiero hacerlo públicamente por compartir con nosotros hoy la ponencia y por enseñarnos algo sobre esta cuestión. Muy bien, gracias, Iñaki. Bueno, ¿de qué voy a hablar hoy? En principio, la ponencia es sobre el régimen fiscal de fundaciones y asociaciones. Vamos a tratar dos temas fundamentalmente. Uno son los beneficios fiscales aplicables a las entidades sin ánimo de lucro y, en segundo lugar, vamos a hablar también de los incentivos que tienen las personas, sociedades que realizan aportaciones y donaciones a este tipo de entidades. Los temas que vamos a tocar, bueno, inicialmente voy a poner el marco normativo que regula pues, los aspectos fiscales principales que puedan afectar a las entidades sin fines lucrativos. Me centraré sobre todo en las normas forales de entidades sin fines lucrativos, incentivos al mecenazgo, explicando tanto los requisitos que deben cumplir las entidades para poder acogerse a esta norma, los beneficios fiscales que les son de aplicación y también explicando los incentivos al mecenazgo que están recogidos en la misma norma foral. Por otra parte, también voy a hablar de qué sucede cuando una entidad sin fines lucrativos no reúne los requisitos para acogerse a la norma de entidades sin fines lucrativos. Hablaremos de un régimen que es el conocido como régimen de entidades parcialmente exentas. Y como final de la sesión, pues tocaré algunos temas relativos al IVA y las fundaciones que pueden resultar de interés. Bueno, sin más, empezamos con el marco normativo. Tenemos entidades sin fines lucrativos que, dependiendo de su domicilio fiscal, van a tributar en lo que es España en 5 territorios distintos: Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Estado y Navarra. Cada uno de esos territorios tiene una normativa fiscal propia. En cuanto a lo que se refiere a la normativa especial de entidades sin fines lucrativos, tenemos en el País Vasco 3 normas distintas aprobadas en 2004. En el Estado la ley se aprobó en el año 2002 y en Navarra todavía se sigue con la ley del año 96. Cada norma foral tiene su desarrollo reglamentario vía decreto foral o reales decretos, Estado y Navarra.
Y apunto también cómo se regula el régimen de entidades parcialmente exentas, aquellas entidades que no pueden acogerse a la norma especial. En concreto, la regulación se encuentra en la propia norma foral del impuesto sobre sociedades en un capítulo especial. Y bueno, es importante destacar que aquí, para saber qué norma tenemos que aplicar a la entidad sin fines lucrativos, nos estaremos fijando en el domicilio fiscal, independientemente de qué tipo de competencia tenga y si está inscrita en el registro del Estado o en el registro del País Vasco. Bueno, unas pequeñas conclusiones acerca de este ámbito de normas con las que tenemos que operar. Primero, las normas fiscales son parecidas entre sí, pero no idénticas. Son muy parecidas las normas existentes en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, pero si ya nos ponemos a compararlas con la del Estado y Navarra, pues vamos a encontrar diferencias. Con lo cual, cada vez que en el despacho nos entra un tema de fundaciones, hay que analizar bien el domicilio fiscal porque hay ciertos aspectos de la normativa que cambian. Además, también son distintas las normas fiscales y las normas sustantivas en cuanto a determinados aspectos. Con normativa sustantiva me refiero, lógicamente, en el País Vasco la Ley 1294, en el Estado la Ley 50/2002. Pues hay determinados aspectos, por ejemplo, cómo deben destinarse determinadas rentas e ingresos a los fines de la entidad sin fines lucrativos. La propia regulación en la normativa sustantiva y la normativa fiscal es ligeramente distinta, con lo cual tenemos que prestar especial atención a la lectura de los dos artículos para ver si estamos cumpliendo los requisitos en los dos ámbitos. Y, por último, en cuanto a los incentivos al mecenazgo, ese beneficio que tienen las personas que realizan aportaciones y donaciones a las fundaciones. Ojo cuando estamos operando con personas que residen en un territorio y aportan o donan a una fundación que está en otro. Si leemos detenidamente la normativa de cada uno de los territorios, no se sabe muy bien si una persona física residente en el Estado tiene derecho a una deducción especial por las aportaciones realizadas a una fundación vasca. ¿Vale? Las normas particulares no lo recogen. Para esa persona que está en el Estado, la normativa en que se tiene que fijar es la Ley 49/2002, la del Estado. Y, pues, como nos dicen que esa persona física tiene que realizar una donación a una entidad que cumpla los requisitos de la Ley 49/2002, si la aportación la realiza a una entidad vasca, podemos tener problemas. Las normas propias no lo resuelven, el concierto económico tampoco ataca este tema y luego ya os comentaré que hay un par de consultas interesantes pues que parece que permiten olvidarnos de que cada fundación tiene una normativa fiscal distinta. Bueno, entro de lleno ya en la norma foral de entidades sin fines lucrativos. Voy a explicar primero qué requisitos tienen que cumplir las entidades para poder aplicar esta norma especial, para luego más adelante ya concretar cuáles son los beneficios que son aplicables a estas entidades. Voy a ir paso por paso. Tengo 9 puntos señalados respecto a los requisitos que tiene que cumplir una entidad. Bueno, primero, la forma jurídica. Tienen que ser o fundaciones o asociaciones declaradas de utilidad pública o una federación o una asociación de las mismas. Segundo, esta entidad tiene que perseguir fines de interés general. Suponemos que se habrán cumplido los requisitos de la normativa sustantiva y la entidad en cuestión estará persiguiendo fines de interés general, pero, por ejemplo, os quiero mostrar que hay veces en las que la Administración tributaria nos puede plantear si efectivamente estamos persiguiendo fines de interés general o no, cuando lo hacemos de forma indirecta. Os pongo aquí un ejemplo de una consulta planteada en el Estado a la Dirección General de Tributos en 2005. Se trata de una fundación que se dedica a la asistencia a minorías étnicas. Esta fundación recibe unos rendimientos del arrendamiento de unos locales y el dinero que percibe lo entrega en todo o en parte a otras fundaciones que son las que realmente realizan asistencia a minorías étnicas. En este caso, la Dirección General de Tributos contesta que esta fundación no está cumpliendo con fines de interés general cuando da su dinero a otra entidad para que los cumpla. ¿Vale? Con lo cual tenemos que prestar atención a este tipo de detalles porque en algún momento nos pueden dar problemas.
Tercero, la entidad tiene que estar inscrita en el registro correspondiente. Bueno, lógico, podríamos pensar, ¿no? Hay que tener cuidado entre los distintos momentos de la constitución de una fundación. Cuando se otorga la escritura de constitución y hasta el momento de la inscripción, estamos en un momento en el que realmente no podemos aplicar esta norma especial, porque la norma especial nos está requiriendo que la fundación esté inscrita. De hecho, si solicitamos la aplicación de este régimen especial a la Administración tributaria en el mismo momento de la Constitución, no nos lo van a dejar. O sea, se entiende que hasta el momento en que se inscriba, esta entidad no es una fundación que pueda acogerse a esta norma. Cuarto, la actividad realizada por la fundación no debe consistir en el desarrollo de explotaciones económicas ajenas a los fines estatutarios. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Bueno, primero, tenemos que ver si la fundación realiza explotaciones económicas. Ese es un primer análisis que tenemos que hacer. Las normas forales de entidades sin fines lucrativos nos definen lo que se considera como explotación económica de forma análoga a lo que sucede en la normativa general del impuesto sobre sociedades. Nos dicen que una explotación económica es la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos, o sea, medios materiales y humanos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Y a estos efectos, el arrendamiento de un patrimonio inmobiliario no se considera que es una explotación económica. ¿Vale? Entonces, primero tenemos que analizar si alguna de las actividades que está llevando a cabo la Fundación puede tener la consideración de explotación económica. Os pongo aquí un ejemplo de una consulta planteada también a la Dirección General de Tributos en 2008, de una fundación que recibe de forma gratuita unas parcelas sobre las que va a construir unas viviendas. Lógicamente, la Dirección General de Tributos le contesta que la venta de esas viviendas se corresponde con una explotación económica, en concreto la de promoción, y que, por tanto, estaría realizando explotaciones económicas. ¿Vale? Pero no nos tenemos que quedar ahí. Podemos estar realizando explotaciones económicas, pero tenemos que analizar si esa explotación económica es ajena a mis fines, a los fines de la Fundación. ¿Vale? Ese segundo análisis lo tenemos que hacer. Normalmente, si nos encontramos, por ejemplo, con una fundación que se dedique a actividades de investigación y desarrollo, lógicamente, cuando preste servicios de I+D a otras entidades, eso se entenderá que es una explotación económica, pero muy posiblemente esa explotación económica esté encuadrada dentro de los fines de la Fundación, con lo cual no tendríamos ningún problema a estos efectos. Bien, y en tercer lugar, en el caso de que viéramos que llevamos a cabo explotaciones económicas y además que son ajenas a los fines estatutarios, tenemos también un margen, que es que siempre y cuando el volumen de operaciones de estas explotaciones económicas ajenas no supere el 40% del total de operaciones de la entidad, se entiende que hemos cumplido el requisito. ¿Vale? Sí. Sí, aquí estamos en un requisito en cuanto a la realización de actividades. Luego tendremos otro requisito acerca del destino de lo que tú has percibido por realizar las actividades. Bien, quinto requisito, precisamente este, que es un requisito que se trae de la normativa sustantiva, aunque no es exactamente igual. Hay una obligación de que la Fundación destine a la realización de los fines de interés general al menos el 70% de determinadas rentas e ingresos. La norma me va a decir que coja una serie de rentas e ingresos obtenidos por la Fundación y que calcule cuánto sería el 70% de esas cantidades, y ese 70% como mínimo lo tengo que destinar a los fines de la Fundación. En concreto, para que veáis cómo se hace ese cálculo, tengo que coger las rentas derivadas de las explotaciones económicas desarrolladas, tengo que coger las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de titularidad de la Fundación. Aquí hay una excepción, que es si yo transmito un bien que lo tenía afecto a mis fines propios y con el dinero obtenido reinvierto en bienes que van a estar también afectos a los fines propios, esa renta no la tengo que tener en cuenta este cómputo. Se entiende ya que está destinada. Y en tercer lugar, tengo que coger cualesquiera otros ingresos que obtenga la Fundación y podré deducirme los gastos en los que haya incurrido la Fundación para la obtención de tales ingresos y
dentro de esos gastos deducibles, lógicamente, no voy a incluir los gastos incurridos para los fines estatutarios, porque eso es precisamente en lo que voy a analizar para ver si he destinado este tipo de rentas. Bueno, por último, y esta es otra excepción, no se tienen en cuenta las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación patrimonial. Es decir, por las aportaciones a la dotación patrimonial no tengo esta obligación de destino. Una vez calculado este sumatorio, calcularía el 70%, que es lo mínimo que tengo que destinar. ¿Y a qué tengo que destinar ese 70%? Pues a cualesquiera gastos e inversiones que contribuyan al cumplimiento de los fines propios. El plazo para esta materialización no es inmediato, sino que puedo materializarlo en el mismo ejercicio y en los 4 ejercicios siguientes, o sea, tengo cierto margen. Hay una excepción, por si alguno tiene el caso, que es que cuando se obtienen rentas por la transmisión onerosa de valores que tengan una antigüedad en la fundación de más de 3 años, ese plazo de materialización se extiende a 10. Y una vez que he cumplido estos requisitos de destino, la parte restante, que como máximo será el 30%, debe destinarse a incrementar la dotación patrimonial o las reservas. Bien, sexto requisito. Que los fundadores asociados, patronos, representantes estatutarios y familiares, y además el perímetro familiar es bastante amplio, no sean los destinatarios principales de la actividad de la Fundación, ni se beneficien de condiciones especiales. ¿Vale? La normativa sustantiva ya nos habla algo de esto, la normativa fiscal concreta más. Bueno, primero, hay una excepción para fundaciones que realicen actividades del tipo I+D, asistencia social o deportivas y la conservación y restauración de bienes del patrimonio cultural del País Vasco o del patrimonio histórico español. Estas entidades pueden contar entre sus destinatarios principales a fundadores, patronos, etcétera. Esto, por ejemplo, en el marco de las actividades de I+D, pues se ve en el día a día que se podría estar incumpliendo este requisito, pero la norma las libera. Bueno, y traigo aquí otra consulta, una del año 2005, en el que se le pone un problema a una fundación. Es una fundación que se dedica a la prestación de servicios médicos, de asistencia sanitaria y hospitalización. Dice que ofrece dichos servicios a cualquier persona cobrando precios normales de mercado y, junto con la oferta al público en general, presta una parte significativa de sus servicios a 2 de las entidades fundadoras, retribuyéndose también dichos servicios a precios de mercado. Bien, la Dirección General de Tributos dice, bueno, da igual que los servicios a las entidades fundadoras se presten a precios de mercado, eso da igual. Si entre los destinatarios principales están entidades fundadoras, entonces estás incumpliendo el requisito. Bien, y por poneros otro ejemplo, queda claro con la norma, pero bueno, os lo pongo porque lo han consultado. En el caso de esta es una consulta de 2009, en el caso de una fundación que se constituye para la mejora de la calidad de vida de unos trabajadores portuarios y sus familiares que están contratados por una determinada entidad, en este caso se dice claramente que los trabajadores no entran dentro de ese perímetro de destinatarios principales que prohíbe la norma y, por lo tanto, no hay ningún problema a que pues se presten estos servicios a los trabajadores. Bien, séptimo requisito, que los cargos de patrono, representante estatutario y miembro del órgano de gobierno sean gratuitos. Esto también traemos parte de la normativa sustantiva. La norma fiscal concreta algunos matices que eran necesarios, que no estaban cubiertas con las normas anteriores del 95, que son que no pasa nada si reembolso al patrono por los gastos ocasionados en el desempeño de su función, cuando lo resarzo de los gastos por la asistencia, etcétera, que ese patrono puede tener una relación laboral con la fundación, yo le puedo retribuir por la prestación de servicios distintos de los que sean por su condición de patrono. Nos dice también la norma que estos patronos no pueden participar en los resultados económicos de la entidad, lógicamente ni por sí mismos ni a través de persona interpuesta.
e incluyen también el matiz de qué pasa cuando una persona física representa a la fundación en el órgano de administración de una sociedad mercantil en la que participe la fundación. En ese caso, si la sociedad retribuye a esta persona física tiene la obligación de entregar su remuneración a la fundación a la que está representando para que no se incumpla este requisito. Octavo, que en caso de disolución de la entidad, el patrimonio se destine en su totalidad a dos tipos de entidades: entidades beneficiarias del mecenazgo y entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general. Entre las entidades beneficiarias del mecenazgo no solo están las fundaciones y asociaciones declaradas de interés público que están, de utilidad pública, perdón, que están acogiéndose a esta norma, sino que hay una lista de otro tipo de entidades que más adelante voy a comentar cuando hablemos de los incentivos al mecenazgo. Y aquí se exige también no solo que cuando la fundación se disuelva esto suceda, sino que estatutariamente esté previsto. Hay una obligación de mención estatutaria para que la fundación pueda cumplir este requisito. Y último, la Hacienda Foral requiere más información a las fundaciones cuando presentan su declaración del impuesto sobre sociedades. No basta con la información que se incluye en el modelo estándar de declaración de impuesto sobre sociedades, sino que se exige una memoria que justifique, las actividades que se han ido realizando durante el año y que detallen de dónde salen los ingresos, gastos, etcétera. Concretamente, he ido los puntos que hay que incluir en esa memoria explicativa. Tengo que identificar las rentas exentas y no exentas del impuesto sobre sociedades, porque es algo que formalmente no se ve en la declaración. Tengo que identificar ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada proyecto o actividad. Forma de cálculo de las rentas y de los ingresos. Tengo que decir si he retribuido a los patronos. ¿Qué porcentaje de participación tiene la fundación en sociedades mercantiles? ¿Qué retribuciones han percibido los administradores de las sociedades mercantiles? Detalle de los convenios de colaboración que haya podido firmar la fundación con otras entidades. Y, por último, incluir expresamente la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio en caso de la disolución. ¿Vale? Esta memoria justificativa la tienen que presentar todas las fundaciones, salvo que se cumplan dos requisitos, que son para aquellas fundaciones que su volumen de operaciones en el periodo impositivo sea inferior a 30.000 euros y, además, no tengan ninguna participación en sociedades mercantiles. Solo en ese caso la fundación está exonerada de presentar esta memoria conjuntamente con la declaración del impuesto. Bien, entonces, una vez que hemos analizado la entidad en cuestión y vemos que cumple los requisitos para acogerse a esta norma, vamos a detallar cuáles son los beneficios fiscales que le van a ser de aplicación. En primer lugar, nos vamos a centrar en el impuesto que sería el más importante, el impuesto sobre sociedades. La primera regla es que van a quedar exentas la mayor parte de las rentas percibidas por esta fundación. En concreto, van a quedar exentas, en primer lugar, todos los donativos y donaciones recibidos. Se incluye también las aportaciones en concepto de dotación patrimonial, aunque a lo mejor no tienen la consideración de ingreso contable, siempre y cuando sean para colaborar en los fines de la entidad. Segundo, también quedan exentas las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración y en virtud de contratos de patrocinio publicitario. Explicaré más adelante en qué consisten los convenios de colaboración cuando hablemos de los incentivos al mecenazgo. Importante, quedan exentas las obtenidas en el ejercicio de explotaciones económicas, y esta es la gran diferencia que existe entre las fundaciones que se acogen a la norma especial con respecto a las fundaciones que no se pueden acoger a esta norma. Las explotaciones económicas que se desarrollen en cumplimiento del objeto o finalidad específica están exentas. Otra vez, vuelvo con el caso de la fundación que realiza actividades de investigación y desarrollo.
siempre y cuando estas actividades estén dentro de sus fines, las rentas obtenidas van a estar exentas si están dentro de su objeto o finalidad específica y pueden acogerse a esta norma. En caso contrario, si no cumplieran los requisitos para acogerse a esta norma, tributarían, como vamos a ver más adelante. Bien, además, tengo que tener en cuenta que si la Fundación realiza actividades de carácter meramente auxiliar o complementario, estas actividades tampoco van a tributar, las rentas van a quedar exentas. Pero ojo, bueno, primero tendré que analizar si lo que hago es auxiliar o complementario. Y segundo, aunque tengan carácter auxiliar o complementario, no me puedo pasar en el ejercicio de esas actividades. ¿Qué significa que no me puedo pasar? Que el volumen de estas operaciones no puede superar el 25% del volumen total de operaciones de la entidad. Bien, y en tercer lugar, quedan también exentas las que la norma considera rentas de escasa relevancia, que son aquellas generadas por actividades cuyo volumen de operaciones sea inferior a 30.000 euros. ¿Vale? Entonces, este sería el marco general de qué rentas de explotaciones económicas quedan exentas. He puesto ejemplos también de contestaciones de la Dirección General de Tributos del año 2007. No tengo muchas del ámbito foral, aunque la Hacienda Foral de Vizcaya la verdad es que sí que ha contestado a una serie de consultas últimamente. Pero bueno, básicamente los conceptos son los mismos. En este caso tenemos una fundación cuyo fin fundacional es la educación y esta fundación realiza otras actividades. ¿Cuáles son? Cede un local para el servicio de cafetería y vende material escolar, uniformes, libros, las típicas actividades que se pueden realizar de forma colateral al fin. En este caso, la Dirección General de Tributos dice claramente que estas actividades se entiende que coadyuvan, facilitan o complementan la realización de la actividad que constituye el objeto social y que, por lo tanto, tendrían la consideración de actividades de carácter meramente auxiliar o complementario. Otra cosa es que tendremos que vigilar que no superemos ese 25% de límite cuantitativo. Apunto también otra consulta, esta de 2009. Es una fundación que persigue fines culturales, científicos y educativos y en el marco de su actividad va a organizar visitas a determinados yacimientos que son declarados Patrimonio de la Humanidad y como elemento accesorio pues pone unas máquinas expendedoras y una tienda en los yacimientos en las que se venden libros, se venden camisetas, souvenirs, etcétera. En este caso, la Dirección General de Tributos reitera que se puede entender que estas otras actividades son explotaciones, otra vez, que coadyuvan, facilitan o complementan la realización de las actividades culturales, científicas y educativas que constituyen el objeto social, con lo cual estarían amparadas por la exención. Bien, ¿qué más rentas quedan exentas? Bueno, ¿qué nos queda? Nos quedan las derivadas de adquisiciones o de transmisiones de bienes o derechos. La Fundación transmite un inmueble. Bueno, pues en principio quedaría exento. Digo en principio porque la norma dice simplemente que quedan exentas las derivadas de adquisiciones o transmisiones de bienes, pero la interpretación administrativa, en este caso también pongo una consulta de tributos del año 2008, entiende que si ese bien transmitido estaba afecto a una explotación económica no exenta, no es posible que quede exenta la renta generada con la transmisión de ese bien. ¿Vale? ¿Qué más quedan exentas? Quedan exentas las cuotas satisfechas por los asociados, siempre que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una explotación económica no exenta. Otra vez lo relacionamos con el ejercicio de explotaciones económicas no exentas, por si acaso. Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar explotaciones económicas no exentas. Y último punto y muy importante, que tampoco estaba resuelto con las anteriores normas, las del 95, quedan exentas las rentas procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario. Quedan exentos los dividendos, los intereses, cánones, si es el caso, alquileres. Esas rentas quedan exentas para la Fundación. Las rentas pasivas. Bien, una vez que hemos filtrado las rentas que quedan exentas, pues nos quedaremos con lo que va a conformar la base imponible, que van a ser las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas, evidentemente.
En el cálculo de esas rentas no vamos a considerar como deducibles gastos que no tengan la consideración de fiscalmente deducibles por la norma foral del impuesto sobre sociedades, la general. Por ejemplo, si tengo una multa en el ejercicio de mi actividad, no voy a poder considerar ese gasto como deducible, ¿vale? Porque siempre hay una aplicación subsidiaria de la norma general del impuesto sobre sociedades. Y tampoco voy a poder considerar como gastos deducibles todos los gastos que sean imputables a actividades que estén exentas, que eso también es de pura lógica. Bien, sobre esa base imponible voy a aplicar un tipo impositivo que es del 10%. Voy a poder aplicar las deducciones previstas en la norma general del impuesto sobre sociedades. Por ejemplo, si yo he comprado una máquina que la tengo afecta a una actividad que va a generar rentas que no están exentas, la deducción del 10% por de adquisición de la máquina, deducción por activos no corrientes nuevos, va a poder consumir parte de la cuota del 10% sobre la base imponible, ¿vale? Con lo cual tendré que tener en cuenta las deducciones previstas en la normativa general, tanto eso como deducción por creación de empleo y otro tipo de inversiones. Bien, y una vez que me haya quitado esas deducciones, me quedará quitarme las retenciones que me hayan practicado durante el ejercicio. En este caso también es importante advertir que la fundación es un tipo de entidad que puede solicitar a los que les paguen rentas sujetas a retención. Estoy hablando, por ejemplo, el banco cuando me paga los intereses de una cuenta bancaria. Yo como fundación voy a poder pedirle al banco que no me practique retención sobre esas rentas, ya que esas rentas luego me van a quedar exentas a mí en el impuesto sobre sociedades, porque hemos dicho antes que las rentas pasivas, las derivadas del patrimonio inmobiliario, van a quedar exentas. No tiene sentido que el banco me practique una retención que luego yo voy a tener que solicitar su devolución en el impuesto sobre sociedades. Entonces, para que esto se cumpla, que el banco no me practique la retención, el banco tiene que tener un certificado que yo le haya entregado de que cumplo los requisitos previstos en la norma foral de entidades sin fines lucrativos. Este certificado, la fundación lo tiene que pedir a la Hacienda Foral para que, una vez entregado por la Hacienda Foral, la fundación se lo entregue al banco, o puede ser también en los alquileres, hay retenciones, a la persona física o a la entidad que me esté alquilando un bien inmueble. ¿Qué más cosas? Las fundaciones acogidas a esta norma, fundaciones y asociaciones de utilidad pública, tienen obligación de presentar la declaración de impuestos sobre sociedades sí o sí, no hay ninguna exoneración, cosa que sí sucede con las otras entidades, las que no van a poder aplicar esta norma. En algunos casos van a poder tener la posibilidad de no presentar la declaración del impuesto. Vale, bueno, y sin más, apunto este tema porque pues, es muy novedoso actualmente en el ámbito empresarial y en el Estado, la Dirección General de Tributos está empezando a contestar cuestiones acerca de las operaciones vinculadas, los precios de transferencia en los que se vean inmersas las fundaciones con partes vinculadas, con sus fundadores, con los patronos, con fundaciones en los que haya coincidencia de fundadores, etcétera. Bueno, la Dirección General de Tributos está entendiendo que, a pesar que en la normativa especial de entidades sin fines lucrativos no se dice nada acerca de las operaciones vinculadas, como hay una aplicación supletoria de la normativa general, vamos a tener que aplicar el artículo 16 de operaciones vinculadas a las entidades sin fines lucrativos también. ¿Qué supone eso? Supone que, primero, la fundación va a tener que aplicar las reglas de valor de mercado cuando realice operaciones con sus partes vinculadas, ¿vale? Independientemente del precio que estén conviniendo, van a tener que registrar, bueno, primero contablemente y después fiscalmente, como si esas operaciones se hubieran realizado a valor de mercado. Segundo, hay que cumplir unas obligaciones de documentación, que es de las cosas más gravosas que se han implementado últimamente en la normativa fiscal. Hay que documentar por qué estas operaciones realizadas por la fundación tienen ese valor, cómo hemos calculado el valor de mercado, etcétera. Y por último, le son de aplicación el régimen sancionador muy fuerte para todo tipo de entidades cuando no valoran las operaciones vinculadas a mercado o cuando no cumplen las obligaciones de documentación.
Bueno, este es el primer mensaje, que es que las fundaciones están sometidas a este régimen. Pero, bueno, yo pongo dos peros. Uno, cuando la fundación realiza operaciones a título gratuito, la Dirección General de Tributos ya está reconociendo que estas operaciones no están en el ámbito de las operaciones vinculadas, independientemente de que el destinatario sea una parte vinculada. Es un tema muy técnico. Las operaciones a título gratuito están recogidas en las normas generales de impuestos sobre sociedades en el artículo 15 y las normas de operaciones vinculadas en el 16. Entonces, lo que está entendiendo la Administración tributaria es que como yo me encuentro al realizar una operación gratuita en el artículo 15, no me es de aplicación la obligación de documentación, que sería la gran diferencia entre el 16 y el 15. ¿Vale? Eso en primer lugar. Y os pongo aquí una consulta publicada de 16 de marzo de 2011. Con lo cual, de esta forma, estaremos salvando todas aquellas operaciones que se realicen a título gratuito. Y en segundo lugar, bueno, a ver, en las fundaciones hemos visto que gran parte de sus rentas están exentas. Con lo cual, el impacto que pueda tener el hecho de que yo registre una operación a valor de mercado o no, eso va a suponer que digamos que aumenten mis ingresos fiscales, pero si luego esos ingresos fiscales van a estar exentos por las exenciones que hemos comentado antes, la repercusión no va a ser tan negativa como en una sociedad normal. ¿Vale? Con lo cual, quedaros con estas dos coletillas que realmente afectan mucho de cara a que la Fundación no esté obligada a cumplir toda la normativa relativa a operaciones vinculadas. Bien, con esto habríamos visto ya el impuesto sobre sociedades aplicado a las fundaciones acogidas al régimen especial. Voy a hablar de otro tipo de beneficios fiscales que pueden aplicar las entidades. Primero, en el ámbito de los tributos locales, tenemos por un lado el impuesto sobre bienes inmuebles, la contribución urbana. Hay una exención para los inmuebles que tiene la fundación, pero se exceptúan aquellos inmuebles afectos a las explotaciones económicas no exentas. Es decir, tendré que ver si en el ámbito del impuesto sobre sociedades la explotación económica que yo ejerzo en ese inmueble está exenta o no, para saber si luego tengo exención en el impuesto sobre bienes inmuebles. Vale, aquí otra vez la duda. ¿Y qué pasa si el inmueble está afecto parcialmente a actividades exentas y no exentas? Bueno, pues la Dirección General de Tributos en varias consultas, cito aquí 3, 2007, 2008 y 2009, interpreta que todas y cada una de las actividades llevadas a cabo en el inmueble tienen que estar exentas para que haya exención en el impuesto sobre bienes inmuebles en ese inmueble en concreto. Segundo, impuesto sobre actividades económicas. Bueno, pues aquí lo mismo. Estarán exentas del IAE todas aquellas explotaciones económicas que estén exentas a efectos del impuesto sobre sociedades. Aun y todo, aunque esté exenta del IAE, la Fundación, en la realización de determinadas actividades, hay una obligación de comunicación a la Hacienda Foral de que tú estás ejerciendo esa actividad a efectos censales. Y traigo aquí también las exenciones que están previstas en la normativa general del IAE para todas las sociedades, porque también puede ser de aplicación para el caso de que la Fundación esté realizando explotaciones económicas que no estén exentas. Desde hace unos años tenemos dos exenciones que pues muy probablemente serán de aplicación a muchas fundaciones, que son, primero, durante los 2 primeros años de actividad no hay exención en el IAE, y segundo, hay exención en el IAE siempre y cuando mi volumen de operaciones sea inferior a 2 millones de euros. ¿Vale? Estas exenciones, que son con carácter general, las podría aplicar en el caso de la Fundación, si no podría aplicar esta exención especial de la que hemos hablado. Tercer tributo local, el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo conocido como plusvalía municipal. Hay exención cuando exista cuando la obligación legal de pago del impuesto recaiga sobre la Fundación. ¿Cuándo sucede eso? Depende de si la transmisión del inmueble en cuestión, que es lo que va a devengar la plusvalía municipal, sea onerosa o lucrativa. Si nos encontramos con transmisiones onerosas, el que es obligado al pago del impuesto es siempre el que transmite el inmueble. En este caso, cuando la Fundación transmita de forma onerosa terrenos o derechos reales relacionados con estos, va a ser ella la obligada al impuesto, pero si se cumplen los requisitos para que ese inmueble esté exento en el IBI,
entonces voy a tener derecho a la exención en la plusvalía municipal. ¿Vale? Ese es el supuesto normal. Y luego hay otro supuesto que es cuando la fundación interviene en la adquisición lucrativa de inmuebles. Es decir, que es la fundación la que recibe un inmueble a título gratuito. En ese caso, en operaciones a título lucrativo, el obligado al pago del impuesto es el adquirente. Y en este caso hay una exención plena para las fundaciones acogidas a esta norma. Seguimos con el último impuesto del que voy a hablar, que es el ITP-AJD, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Desde el momento en que estemos inscritos, porque hayamos cumplido todos los requisitos de esta norma foral, estamos exentos en las 3 modalidades del ITP-AJD, que son transmisiones patrimoniales onerosas, operaciones societarias y actos jurídicos documentados. Pongo ejemplos. En el caso de transmisiones patrimoniales onerosas, una fundación, cuando adquiere un inmueble a un particular que no actúe como empresario, la fundación va a estar obligada, en principio, al pago de transmisiones patrimoniales onerosas, un 6% sobre el bien inmueble, pero, si cumple los requisitos de esta norma foral, está exenta. ¿Vale? Ese es un caso, por ejemplo. En cuanto a la modalidad de operaciones societarias, bueno, pues las fundaciones están exentas y se acogen a esta norma, pero no es muy relevante, porque si nos fijamos en el hecho imponible de operaciones societarias, que es la constitución sería la constitución de la fundación, la ampliación de la dotación fundacional, etcétera, esos actos ya de por sí no están sujetos a operaciones societarias, con lo cual ni siquiera necesito aplicar la exención. De hecho, para las entidades que no se acogieran a esta norma foral, tampoco tendrían que pagar operaciones societarias. Y en el ámbito de los actos jurídicos documentados, ese 0,5% que se suele pagar cuando se realiza una operación en escritura pública y se inscribe en un registro, pongo, por ejemplo, el caso de que la fundación adquiera un inmueble nuevo a una promotora, la adquisición de ese bien iría con IVA y habría que pagar el 0,5% de actos jurídicos documentados, pero hay exención en el caso de que cumpla los requisitos de esta norma. ¿Vale? Bien. Entonces, una vez resumidos los beneficios fiscales con los que nos podemos encontrar, concreto, ¿cuál es el procedimiento para que la entidad pueda acogerse a estos beneficios? Bueno, primero, en el impuesto sobre sociedades, la obligación que tiene la fundación es que una vez que esté inscrita la fundación en el registro de fundaciones, comunique a través de la declaración censal, que es el modelo 036, el documento a través del cual las sociedades informan con carácter general de sus datos, se comunica a través de este modelo el acogimiento, la opción por el acogimiento a la norma foral de entidades sin fines lucrativos. La Administración no nos va a contestar si cumplimos los requisitos o no. Es una opción que ejerzo yo y luego quedaremos sometidos a la posible revisión de la Administración tributaria de si estoy cumpliendo los requisitos o no. Bien, una vez que he cumplido ese trámite, se entiende que a efectos del ITP-AJD habría una aplicación automática de las exenciones, porque ya os digo que con cumplir el trámite de la opción por el régimen en la declaración censal estoy cubriendo también la exención en ITP-AJD y solo nos quedaría optar por la exención de los tributos locales, que aquí no os puedo dar una regla general porque los tributos locales a veces son gestionados por la propia Hacienda Foral y a veces por los ayuntamientos, con lo cual en cada caso habrá que analizar en qué municipio estamos y cuál es la forma que nos requiere el ayuntamiento correspondiente para solicitar la exención. Aquí, ojo, recalco, la opción por la aplicación del régimen debe realizarse una vez que la entidad se haya inscrito en el registro correspondiente, ¿vale? Si en el momento de la constitución de la fundación vamos a Hacienda Foral con una declaración censal optando por el régimen, lo normal es que nos lo echen para atrás, porque hasta que esté inscrita la fundación no vamos a poder hacerlo. Bueno, ¿qué pasa si me acojo a estos beneficios fiscales y de repente un año en concreto incumplo los requisitos? Bueno, tengo la obligación de ingresar la totalidad de las cuotas disfrutadas, lógicamente, y en su caso con intereses de demora. Hay unos supuestos especiales. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo no cumplo el requisito de destinar el 70% de aquellas rentas a los fines de la fundación? Bueno, pues que tengo que ingresar las cuotas de los ejercicios en los que se obtuvieron cada una de las rentas que no han sido destinadas, ¿vale? Tendría que regularizar varios ejercicios. Y lo mismo me pasa en el caso de la disolución.
Si he cometido el error de que en la disolución no cumplo que los bienes sean transferidos a una entidad beneficiaria de mecenazgo, tendría que ingresar las cuotas disfrutadas en ese ejercicio y en los 4 ejercicios anteriores. ¿Vale? Con lo cual ese requisito hay que cumplirlo bien. Bien, y una vez analizados los beneficios que sean de aplicación a las entidades, ahora me voy a meter con los beneficios que son aplicables a las personas físicas o sociedades que realizan donaciones, aportaciones a las entidades que cumplan los requisitos que hemos descrito. Bien, primero, ¿cuáles son esas entidades beneficiarias del mecenazgo? Aunque está esto regulado en la misma norma foral de entidades sin fines lucrativos, en el caso del mecenazgo se amplía el espectro de entidades beneficiarias. No solo están las entidades sin fines lucrativos a las que se da aplicación esta norma, sino que además se incluye, pues hay una lista larga, que serían diputaciones forales, Estado, comunidades autónomas, entidades locales, universidades y centros adscritos a las mismas, Euskaltzaindia, Real Academia de Lengua Vasca, Instituto de España, Instituto Cervantes, la Sociedad de Estudios Vascos, el Comité Olímpico Español, la Cruz Roja, la ONCE. Tendremos que analizar si nos encontramos, si yo como donante voy a donar a una entidad que está dentro de esta lista. Bueno, hay distintas categorías de mecenazgo. Hay unos cuantos artículos que regulan el mecenazgo. Yo me he centrado en las más relevantes, que son, con carácter general, las donaciones y aportaciones, que también tendrán sus tipos, que ahora comentaré, los convenios de colaboración, que están definidos en la propia norma foral, y lo que se consideran como actividades prioritarias de mecenazgo y los programas acontecimientos de excepcional interés público. Entonces, voy a empezar primero por la categoría general, que es la de las donaciones y aportaciones, en la que me extenderé más. A ver, ¿qué se considera o qué entra dentro del concepto de donaciones y aportaciones? Bueno, lógicamente, cualquier tipo de donativo y donación, dinerario o en especie, las cuotas de afiliación de asociaciones que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación presente o futura. Aquí habrá que tener cuidado, porque a veces no se sabe si cuando se está pagando una cuota se te están dando servicios a cambio. La constitución de un derecho real de usufructo de bienes o derechos realizadas sin contraprestación, esto es habitual en los inmuebles. Las prestaciones gratuitas de servicios, cuando una empresa presta un servicio gratuito a una fundación. Y, por último, donaciones de bienes que forman parte del patrimonio cultural vasco o del patrimonio histórico español, o bienes culturales declarados por las comunidades autónomas. Bien, una vez definidos estos tipos de donaciones y aportaciones, lo siguiente sería valorar a cuánto asciende el importe del donativo para luego calcular cuál va a ser el beneficio fiscal. Entonces, si estoy dando dinero, lógicamente el donativo estará valorado en el importe dinerario. Pero si se trata de bienes, la norma me dice que utilice 2 reglas. Una, si me encuentro con una empresa, el valor del donativo será el valor contable en el momento de la transmisión del bien. Si me encuentro con una persona física, el valor conforme al impuesto sobre el patrimonio. Si me encuentro con la prestación de un servicio por parte de una empresa, sería el coste de la prestación de los servicios, y aquí habría que incluir también la amortización de los bienes que se hayan utilizado para prestar ese servicio. Y si en lo que consiste la donación es en el derecho real de usufructo gratuito, aquí tengo dos modalidades. Una es si se trata de un bien inmueble. Cada año estaré realizando una donación equivalente al 2% del valor catastral del inmueble. Si me encuentro con que cedo de forma gratuita el usufructo sobre unas acciones, cada año estaré donando el importe que la fundación esté recibiendo en concepto de dividendos o intereses. ¿Vale? O sea, tendré una donación anual y tendré que calcular cada año a cuánto asciende esa donación. Vale, y una vez identificado cuál es ese importe, analizo cuáles son los beneficios fiscales, considerando que nos encontremos en el caso de una persona física que actúa como particular. Aquí dejo a un lado las personas físicas que actúan como empresarios porque se engloban en el ámbito de las empresas, que voy a comentar más adelante. ¿Vale? Si el donante es un particular, el donante va a tener una deducción en la cuota del IRPF del 30% sobre la base de deducción, y tengo que vigilar que
la base, el importe del donativo no supere el 30% de la base liquidable de esa persona en ese año. ¿Vale? Este va a ser el beneficio fiscal. Además, hay otro, del cual normalmente no somos conscientes, pero que está en la norma y que es peligroso, que es cuando yo dono un bien a una entidad o a una persona física, yo como persona física se me genera una ganancia patrimonial en el IRPF por diferencia entre el valor de mercado del bien y mi coste de adquisición. Aunque yo no esté cobrando nada por el bien, a efectos del IRPF tengo que pagar el impuesto correspondiente, el 20% por la ganancia generada. Bueno, en el caso de que la donación se la realice a una fundación acogida a este régimen, esta ganancia patrimonial queda exenta. ¿Vale? Bueno, ¿y qué pasa si el donante es una empresa? Bueno, en primer lugar, la empresa cuando hace una donación a una fundación, contablemente tiene un gasto. Ese gasto, en principio, sería no deducible. La norma general del impuesto sobre sociedades considera como no deducibles las liberalidades, pero la norma de entidades sin fines lucrativos protege estas donaciones y dice que ese gasto contable es deducible. ¿Vale? Esto cuando se lo cuentas a las empresas, pues se quedan un poco igual porque dicen, joder, encima que hago esta aportación, encima ese gasto no va a ser deducible. Bueno, no tiene mucha lógica. Y segundo, repito lo mismo que pasaba con las personas físicas. La empresa, cuando hace una donación de un bien, tiene que registrar un ingreso fiscal por diferencia entre el valor de mercado y el valor contable. Bueno, pues ese ingreso fiscal no tributa si el perceptor del bien es una fundación acogida a este régimen. Vale, en resumidas cuentas, los beneficios son para el particular una deducción en cuota del 30% y para la empresa tiene un gasto contable que es deducible en base. Bueno, ¿cómo justifica esta persona física o esta empresa las donaciones realizadas? La entidad beneficiaria de la fundación tiene que expedir una certificación con un contenido concreto en favor de la persona física o la sociedad para que esta persona lo aporte cuando presente su declaración del IRPF o del impuesto sobre sociedades. Hay varias menciones que hay que hacer en esa certificación. Hay que identificar al donante y a la entidad donataria. Hay que decir que la entidad donataria cumple los requisitos de esta norma. Hay que poner la fecha y el importe del donativo y en caso de que sea en especie hay que valorarlo. En el caso de que la entrega del bien donado haya sido en documento público u otro documento auténtico, hay que hacerlo constar. Hay que aportar la factura que acredite el valor dinerario de la prestación de servicios. Hay que decir el destino que la fundación dará al objeto donado, que normalmente esto se cumple diciendo simplemente que se va a destinar al cumplimiento de los fines estatutarios y ya está. Y hay que mencionar que tiene carácter irrevocable la donación. Vale. ¿Cómo se cierra el círculo? La fundación tiene también la obligación a final de año de comunicar a través de un modelo, el modelo 182, a la Administración tributaria las donaciones que ha ido recibiendo a lo largo del año. De tal forma que yo, fundación, comunico a la Administración las donaciones que he recibido. Además, entrego una certificación a la persona física o a la sociedad acerca de la donación que ha entregado y luego así ya casan tanto la información que tiene Hacienda Foral vía el 182 como la información que va a entregar el contribuyente en la declaración del impuesto. Bueno, y aquí apunto un problema que ya he anunciado antes, el problema interterritorial. ¿Qué pasa, pensando en las fundaciones vascas, cuando el donativo lo realiza una persona física o jurídica residente en el Estado? Bien, técnicamente, esa persona física o jurídica residente en el Estado tendría que analizar su propia normativa y su propia normativa, las leyes estatales, le van a decir que la entidad tiene que cumplir los requisitos de la Ley 49 de 2002. Y no se le dice nada acerca de qué sucede con las entidades acogidas a las normas forales. Entonces, aquí hay un conflicto normativo que, ya os digo, que ni las propias normas ni el concierto económico nos lo resuelve. Bueno, hace un tiempo tuvimos un caso de estos en el despacho, nos volvimos locos porque encontramos también interpretaciones contradictorias, pero os he traído los criterios más buenos para las fundaciones vascas. En concreto, hay una consulta de 12 de julio de 2010 emitida por la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa. Esta consulta no está. La Dirección General de Tributos tiene
una base de datos en la que se pueden consultar todas las consultas planteadas durante el año. Pero bueno, esta no está ahí, esta está en otro sitio, que es difícil de encontrar. Entonces, esta comisión, la comisión interpreta para el caso de una donación realizada por una sociedad. Bueno, en la consulta se plantean los dos casos, la persona física y una persona jurídica que realizan una donación a una entidad foral, que cumple los requisitos de la normativa foral, y interpreta que las normas forales y la Ley 49 de 2002 son similares y que, por lo tanto, estas personas físicas o jurídicas estatales pueden aplicar los incentivos previstos en la Ley 49 de 2002. ¿Vale? O sea, no os he dicho, pero esa deducción del 30% que he anunciado para las personas, que he dicho para las personas físicas, en el Estado es del 25%. Entonces, esta persona física que hace un donativo a una entidad vasca tendría derecho a la deducción por el donativo, pero esa deducción sería calculada conforme a la normativa estatal, del 25%. ¿Vale? Pero no es poco. O sea, lo que nosotros queríamos es que alguien dijera que esa persona iba a tener derecho a una deducción, la que fuera. En el caso de empresas, también con esta consulta conseguimos que cuando pedimos como Fundación Vasca la colaboración a una empresa residente en el Estado, que sepa que va a tener un gasto contable que va a ser deducible fiscalmente. ¿Vale? En sentido inverso, ponemos también una consulta de la Hacienda Foral de Vizcaya de 18 de febrero de 2008 que decía lo mismo para una persona jurídica residente en Vizcaya que hacía una aportación a una fundación estatal. También se le permitía acogerse a los incentivos fiscales. ¿Vale? Esto es lo bonito, ¿eh? También hay consultas anteriores que iban en contra de aplicar este criterio. Bueno, ahora salto a la otra categoría de de aportaciones y donaciones a las entidades, que son los convenios de colaboración. Los convenios de colaboración empresarial se definen como son supuestos en los que la entidad beneficiaria, la fundación, a cambio de una ayuda económica para la realización de sus fines, se compromete por escrito a difundir por cualquier medio la participación del colaborador en dichas actividades. Esto es publicidad pura y dura, se podría decir. O sea, aparentemente la fundación está prestando un servicio de publicidad y a cambio está recibiendo una remuneración, pero la norma protege expresamente este tipo de actividades y dice que la difusión de la participación del colaborador no constituye una prestación de servicios. De hecho, en el ámbito del IVA ya hay consenso sobre que estas operaciones no están sujetas al IVA, ¿vale? Porque se entiende que no es una prestación de servicios. Bien, el beneficio para la empresa colaboradora simplemente es que el gasto en el que incurre es un gasto deducible, ¿vale? Sería similar al que hemos dicho anteriormente. Bien, pasamos a otro tipo de aportaciones, las correspondientes a actividades prioritarias de mecenazgo. Estas actividades se aprueban mediante decretos forales anualmente por las diputaciones forales. En esos decretos forales se establece una relación de las actividades que se consideran prioritarias en ese año, así como las entidades que pueden resultar beneficiarias. En unos territorios suele haber una lista extensa, en otros no, y los requisitos y condiciones que dichas actividades deben cumplir. ¿Vale? Entonces, una vez que se aprueba ese decreto foral, ¿qué beneficios fiscales va a haber para las empresas o las personas o los particulares que hagan donaciones a estas actividades? Bueno, para las empresas, las cantidades destinadas a actividades prioritarias, primero tienen la consideración de gasto deducible, igual que hemos visto antes, pero además generan una deducción de la cuota líquida del 18% de las cantidades destinadas. Es decir, que aquí hay un incentivo adicional que hay que tener en cuenta. O sea, una fundación tiene que buscar en todo momento que sus actividades realizadas entren dentro del ámbito de esta deducción, porque para las empresas que colaboren con la fundación, aparte de la consideración de gasto como deducible, va a haber una deducción en cuota del 18%. Bien, y si nos encontramos con que la aportación la realiza un particular, pues tendríamos la misma deducción que hemos dicho anteriormente, que es del 30%.
hay que cumplir aquí hay un procedimiento tanto para que la entidad solicite su inclusión dentro de este acogimiento a las actividades prioritarias, como para que la entidad que haya hecho la aportación tenga un certificado de que realmente ha destinado el dinero a una actividad prioritaria. Entonces, primero, la entidad, la fundación que va a llevar a cabo la actividad, debe presentar una solicitud escrita de inclusión de la actividad como prioritaria al departamento competente de la Diputación al que corresponda. En cada actividad habrá un departamento distinto y, con posterioridad, el aportante, de cara a su declaración, debe contar con una certificación acreditativa expedida por dicho departamento. Bien, y por último, vamos a hablar brevemente de los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público. Bueno, también en este caso es parecido a las actividades prioritarias, pero bueno, tiene el nombre de acontecimientos de excepcional interés público. Las diputaciones forales pueden aprobar de forma excepcional programas de apoyo a algunos acontecimientos que tiene que regular la duración del programa y además se crea un órgano administrativo que se encarga de la gestión de este programa. Pongo aquí unos ejemplos de lo que se han declarado acontecimientos de excepcional interés público para el año 2011. Esto está en la Ley de Presupuestos del Estado, o sea, estamos en el ámbito estatal. Por ejemplo, está el Campeonato del Mundo de Baloncesto en 2014, el de balonmano 2013, bueno, había una larga lista, la celebración del 5º centenario del nacimiento, bueno, el 2011 año Orellana, etcétera. Bien, ¿qué beneficios hay? Aquí también los beneficios son un poco distintos. Aquí, en estos acontecimientos, las empresas a veces incurren en una serie de inversiones y de gastos por las cuales la empresa tiene derecho a una deducción del 15%, ¿vale?, de los gastos e inversiones que, en cumplimiento de dichos programas, realicen en determinados conceptos: adquisiciones de inmovilizado material nuevo, gastos de propaganda y publicidad de acontecimiento, etcétera. Además, van a tener una bonificación del 95% de la cuota de ITP-AJD y también de los tributos locales. Y las personas e entidades que realicen aportaciones a ese órgano administrativo que se ha creado van a tener derecho a las mismas deducciones que hablábamos antes con carácter general, la deducción del 30% en el IRPF o la consideración de gasto deducible para la empresa. Bien, y es importante destacar que en el ámbito foral, en las 3 normas forales, hay una regla de reciprocidad en cuanto a las actividades prioritarias y a los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público. Cada norma foral reconoce que los beneficios amparados en cada territorio serán de aplicación a aquellas actividades y programas que así sean declarados por los órganos competentes del Estado y de los otros territorios forales, siempre que se reconozca de forma recíproca las actividades y programas aprobados por las diputaciones forales. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un pequeño conflicto. Sí que las normas forales entre sí pues se arregla este problema de la reciprocidad porque hay un reconocimiento expreso, pero en el ámbito del Estado no lo encontramos. ¿Vale? Entonces, aquí bueno, os pongo un ejemplo de 2005, un caso en el ámbito foral. Estas empresas alavesas que hacían aportaciones al evento de la Fórmula 1 en Bilbao, esta actividad tenía consideración de prioritaria y la Hacienda Foral de Álava reconocía de forma tajante que las empresas alavesas tenían derecho a los beneficios fiscales relativos a los incentivos, aunque el destinatario fuera una empresa, una entidad o una actividad en territorio vizcaíno. Pero si nos encontramos en el ámbito del Estado, tenemos una consulta de 2006 en la que a una entidad domiciliada en territorio común que hace una aportación a una actividad declarada prioritaria en el ámbito foral, le dicen que, mientras que esa actividad declarada prioritaria no sea reconocida en una ley estatal, pues la entidad estatal no va a tener derecho a los beneficios fiscales, ¿vale? Por eso os apuntaba antes el problema de la interterritorialidad. Bien, bueno, entonces de esta forma habría cubierto lo recogido en la norma foral de entidades sin fines lucrativos.
lo que voy a hacer ahora es hablar de las entidades que no reúnan los requisitos para poder acogerse a esa norma, ¿vale? Esto va a ser más breve. Aquí simplemente, que sepáis, voy a incluir a las fundaciones y asociaciones que no reúnan los requisitos o que no hayan querido ejercitar la opción por la aplicación de la norma especial o que, habiéndola ejercitado, hayan renunciado, porque es posible renunciar. Entonces, aquí me voy a centrar en el impuesto sobre sociedades, en el régimen de entidades parcialmente exentas. Hay una serie de rentas que van a quedar exentas, que son las que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto social, pero ojo, porque en la siguiente transparencia hablaremos de las explotaciones económicas. Van a quedar exentas las rentas derivadas de adquisiciones y de transmisiones a título lucrativo, a título gratuito, siempre que unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento de sus fines estatutarios. Y también van a quedar exentas las rentas derivadas de la transmisión onerosa de bienes afectos a la realización del objeto, siempre que se cumplan requisitos de reinversión en objetos de similar naturaleza. ¿Vale? Bueno, esta es la parte bonita, se declaran algunas rentas exentas, pero el problema está en que no quedan exentas las rentas derivadas del patrimonio, los dividendos, intereses, alquileres, etcétera, que antes en la otra norma decía que quedaban exentas, aquí no quedan exentas. No quedan exentas las rentas obtenidas en transmisiones distintas de las que he citado anteriormente. Y, por último y más importante, no quedan exentas los rendimientos de explotaciones económicas, independientemente de que esa explotación económica forme parte del objeto del fin estatutario o no. ¿Vale? Con lo cual, en el supuesto de fundaciones no acogidas al régimen y en el caso de las asociaciones, es muy probable que las rentas obtenidas provengan de explotaciones económicas y, a pesar de que estén en su objeto, van a tener que tributar. De la misma forma, las cuotas de los asociados o las subvenciones, apunto ahí 2 consultas, en la medida en que estén relacionadas con explotaciones económicas. Bien, pongo 2 casos, 2 consultas de 2010, para que veamos que realmente la interpretación administrativa es que, a pesar de que esté en el objeto social, van a tener que tributar. Un caso es el de una asociación cuya finalidad consiste en mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por alguna demencia y la de sus familiares. Presta servicios dirigidos a los enfermos, talleres de estimulación, prestación de atención personal en el hogar, etcétera. La Dirección General de Tributos dice: estas actividades prestadas a los asociados y a sus familiares tienen la consideración de explotaciones económicas, por lo que las rentas derivadas de dichas actividades estarán sujetas y no exentas. Es clarísimo. Y otra de 2010, con el mismo criterio, una asociación que tiene por objeto social la ayuda y el mantenimiento de una coral y el fomento de las actividades y afición a la música. Para el cumplimiento de sus fines realiza certámenes, actuaciones, conciertos, conferencias, viajes, cursos de enseñanza. Pues bien, la realización de conciertos y la venta de discos de la coral derivan del ejercicio de una explotación económica y, por lo tanto, no van a quedar exentos. Con lo cual, en estos casos nos va a exigir un análisis de si nos encontramos en el caso de una explotación económica o no. ¿Cómo se determina la base imponible? Bueno, pues muy parecido, ¿no? Vamos a aplicar las normas previstas con carácter general, no se incluirán las rentas exentas que hemos filtrado antes y no vamos a poder considerar como gastos fiscalmente deducibles ni los previstos con carácter general, la típica multa, ni todos aquellos gastos que estén relacionados con rentas exentas. Tipo impositivo, pues aquí también vemos claramente la diferencia. Pasamos de un 10 a un 21 en el ámbito foral. Y respecto a la obligación de presentación de la declaración, habrá casos en los que, bueno, en principio si una fundación, una asociación está obligada a presentar la declaración, tiene que presentar declaración por todas las rentas, exentas y no exentas, pero hay supuestos en los que no está obligada a presentar la declaración. ¿Cuándo? Cuando sus ingresos sean inferiores a 100.000 euros, cuando todas sus rentas no exentas estén sometidas a retención, o sea, ya haya pagado un impuesto durante el año, y además que los ingresos correspondientes a estas rentas no exentas no superen los 2.000 euros anuales. Solo en ese supuesto la asociación o fundación no tendrá obligación de presentar declaración.
Bien, y para finalizar voy a dar un par de pinceladas acerca del impacto del impuesto sobre el valor añadido en el ámbito de las fundaciones y asociaciones. Bueno, en primer lugar, resulta de aplicación la normativa general del IVA. O sea, no porque las fundaciones tengan unas características especiales, tenemos que aplicar una norma distinta. Aplicamos la normativa general del IVA, si bien podemos decir que hay algunas exenciones previstas para las actividades prestadas por estas entidades que pueden estar un poco relacionados con los requisitos que se exigen para el acogimiento a la norma foral especial. Bueno, en primer lugar, la norma del IVA nos habla de un concepto que son las entidades privadas de carácter social, para la cual se exigen unos requisitos que son que la entidad carezca de finalidad lucrativa, que los cargos de los patronos sean gratuitos, que los socios comuneros o partícipes de las entidades y sus familiares no sean los principales destinatarios, y aquí se establece otra vez la salvedad solo para el caso de las actividades de carácter social y deportivas. Bien, en este caso, si somos una fundación que cumple estos requisitos, que normalmente los vamos a cumplir, tenemos la consideración de entidad privada de carácter social. Entonces, si realizamos unas actividades, que voy a comentar a continuación, no debería cobrar IVA por los servicios que preste. ¿Vale? Aquí hay una cosa peculiar, que es que, bueno, primero, las exenciones en el IVA normalmente son perjudiciales para la entidad que los presta, porque eso supone que parte del IVA que soporten, parte o todo el IVA que soporten, no va a resultar deducible por aplicación de la regla de la prorrata. Con lo cual, algo que se nos pinta como algo beneficioso y algo que podemos solicitar a la Administración, pues luego podemos comprobar que a lo mejor pues resulta en nuestra contra. ¿Vale? Fijaros que incluso la norma, para yo acogerme a la exención, que a priori no tengo claro si es bueno o malo para mí, dependiendo de esa deducibilidad del IVA soportado, tengo que solicitarlo. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que si no lo solicito, tampoco tengo la seguridad de que no tenga que aplicar esa exención. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y ya sabréis que el IVA es un impuesto que está bastante armonizado en el ámbito de la Unión Europea, entiende que no es necesario ni obligatorio cumplir con este requisito formal para aplicar la exención. Con lo cual, nos podemos encontrar con un caso en el que no queramos aplicar la exención, no presentemos el escrito de solicitud, pero tengamos la inseguridad jurídica de que la Administración nos pueda decir que tenga que aplicar la exención sí o sí. ¿Vale? Entonces, tendré que buscarme la forma de incumplir estos requisitos que hay que cumplir para aplicar la exención. Vale. Entonces, ¿a qué actividades me refiero? Estarían las actividades de carácter social, entre las cuales están la protección de la infancia y de la juventud, asistencia a la tercera edad, educación especial a personas con minusvalía, las actividades deportivas, servicios prestados a personas físicas que practiquen el deporte o la educación física, las actividades culturales, visitas a museos, representaciones teatrales, organización de exposiciones y la enseñanza. Para la exención en la enseñanza no es necesario cumplir los requisitos que os he citado anteriormente. La enseñanza normalmente es una actividad que está exenta si la entidad que presta los servicios de enseñanza es una entidad que se dedica principalmente a esta actividad. Vale. Y bueno, sin más, un tema que ya os he adelantado, que es que, ojo, con aplicar la exención en las actividades, porque a veces el problema en el que nos metemos es mayor porque tenemos que estar calculando que parte del IVA que hayamos soportado durante el año no sea deducible a efectos fiscales, porque parte de los ingresos que obtenemos no están exentos y entonces nos convertimos en consumidores finales del IVA. Pues bien, por mi parte ya he terminado. Y ahora, si queréis, pasamos al turno de preguntas. Sí, muchas gracias, David. Bueno, estaba fijándome mientras pasaba el PowerPoint que nos han preparado. David nos ha preparado un PowerPoint de 73 diapositivas, lo cual nos indica el gran esfuerzo de concisión para intentar meter en un espacio de 1 hora
y 10 minutos aproximadamente toda una gran maraña normativa que en materia fiscal es aplicable a las fundaciones. Entiendo que es un volumen de información muy grande que probablemente en algún momento os podéis haber visto retratados o haber visto algunos de los problemas a los que os podéis haber enfrentado en algún momento puntualmente en alguno de ellos, pero probablemente el volumen total de la extensión y su comprensión global requiera un cierto reposo por la gran intensidad, ¿no? Ha hecho una exposición muy didáctica y muy comprensible y se lo agradezco expresamente. Y si hay alguna pregunta que queráis formular como base para un coloquio, intervenciones, opiniones, etcétera, es el momento oportuno. Sí. Ahora, sobre el tema que me ha dejado un poco confuso es, has hecho una referencia al asunto del Mundial de Baloncesto del 2014, en el que particularmente estoy involucrado, y dices, tendrían derecho las empresas a reducirse un 15%, aparte de la reducción del gasto, en el sentido de la cuota, pero antes, en el capítulo anterior, hablabas del 18%. En otro caso, he quedado un poquito confuso. Sí. A ver, la forma de colaborar de la entidad en los dos supuestos es distinto. En el primero, en el de actividades prioritarias de mecenazgo, estamos hablando... Estamos hablando de aportaciones que hacen las empresas y los particulares a las actividades prioritarias de mecenazgo, y en ese caso la empresa, aparte del gasto deducible, tiene una deducción en cuota del 18%, y en el otro supuesto, en el de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público, está previsto que las empresas colaboren activamente realizando algo para el acontecimiento de excepcional interés público, para lo cual no hagan simplemente hacer aportaciones, sino que incurran en gastos de publicidad del acontecimiento o bien en inversiones. O sea, no ahora mismo, pues, por ejemplo, si en la Expo se considera como un acontecimiento de excepcional interés público y hay una entidad que invierte un dinero en montar un stand o un pabellón en la Expo, tendría derecho esa empresa a una deducción del 15% de todas esas inversiones y gastos en las que incurra. De forma separada habría que tratar lo que pongo en el último punto, que son las cantidades que aporten los particulares y las entidades a favor del órgano que esté gestionando, el órgano administrativo que esté gestionando este acontecimiento, para las cuales los beneficios fiscales serían, para las empresas, gasto deducible sin el 18%, porque el 18% de deducción es solo para las actividades prioritarias, y para los particulares el 30%. O sea, que son cuestiones acumulables. Depende de lo que haga realmente. Eso es. Pero se pueden hacer las dos cosas a la vez para el mismo acontecimiento. Sí, o sea, si una empresa invierte en intervenir activamente en el acontecimiento y, por otro lado, hace aportaciones dinerarias al órgano administrativo, tendría dos tipos distintos de beneficios fiscales. Las aportaciones dinerarias, entonces, se podrían considerar al 18 y las aportaciones mediante stand o publicidad, 15. No, pero tienes que ver si la actividad es prioritaria de mecenazgo o calificada como acontecimiento de excepcional interés público. Si es acontecimiento de excepcional interés público, no hay la deducción del 18%. Si eres una empresa que haces una aportación al órgano administrativo creado al efecto, tiene simplemente el gasto es deducible y nada más. Pero podría haber algún caso en el que coincida, ¿no? Los dos conceptos. Puede coincidir, pero no voy a aplicar, en estos supuestos no voy a aplicar nunca el 18%. El 18% es solo para actividades prioritarias. Sí. ¿Alguna cuestión? Que
qué entidades serán beneficiarias de mecenazgo, ¿no? Y no me ha parecido ver que fueran fundaciones, por ejemplo, otras fundaciones con fines similares. Entonces, por ejemplo, si una fundación en sus estatutos, ¿no?, pone que destina los ingresos a una fundación de fines similares, ¿no podría beneficiarse de estos incentivos? Sí, lo que he hecho es, aquí digo que es a entidades beneficiarias del mecenazgo. Entonces, la definición de entidades beneficiarias del mecenazgo está en la parte de los incentivos al mecenazgo. Sí. Y aquí la primera, como entidad beneficiaria del mecenazgo, están las entidades sin fines lucrativos a las que se da aplicación la norma foral de entidades sin fines lucrativos. Aquí estarían las fundaciones y asociaciones de utilidad pública. Sí, yo tengo una cuestión. En relación al domicilio, al principio de la exposición hablabas de la determinación del domicilio y parece que el domicilio fiscal luego plantea muchos problemas de interterritorialidad o de conflicto normativo en cuanto a la aplicación, ¿no? Y teniendo en cuenta también que en la intervención haces mención en varias ocasiones a los problemas derivados de la normativa específica de fundaciones y de la normativa fiscal aplicable a las fundaciones, ¿cuáles son las reglas de determinación del domicilio? ¿Las generales de las fundaciones, por la inscripción en el registro y por el domicilio social, entre comillas? ¿O hay unas reglas, o se aplica la normativa fiscal para la determinación del domicilio en ese caso? Digo, para que tengan claro también. Sí, si yo soy una persona física que voy a realizar una donación a una fundación, tengo que analizar primero qué normativa del impuesto de la renta de las personas físicas me va a ser de aplicación. Entonces, eso va en función de la residencia habitual que está prevista en la norma del IRPF. Eso en el caso de la persona que hace la donación, pero en el caso de la fundación que quiere entrar dentro de los beneficios fiscales, ¿cómo se determina el domicilio fiscal de la fundación? Vamos a ver. La fundación, el domicilio fiscal de la fundación, la norma general es que sea su domicilio social, que es donde realice la gestión la gestión y la dirección de las actividades, y en función de eso se determinará en qué normativas de aplicación. Sí, hay una pregunta por ahí. Un segundito que llevamos el micrófono porque así queda grabado tanto la pregunta como la respuesta. Sí, gracias. Quería saber si puedes explicar un poquito más las particularidades de un aspecto que has hablado, de las cuotas de afiliación a las asociaciones. Supongo que es extensible a las cuotas anuales que pagan los socios o los beneficiarios de asociaciones y fundaciones. Has hablado que en algunos casos puede ser fiscalmente deducible y que hay algunas situaciones en las que no podría ser así. Y, bueno, si puedes explicar eso un poquito mejor, y también, en función de eso, ¿cuál sería la situación que tendría que hacer la organización, la fundación que recibe esa cuota? Si a través de la factura con IVA es suficiente o tiene que hacer una declaración para que pueda ser deducible. A ver, el problema con el que nos encontramos, que no lo he visto resuelto ni en tribunales ni por criterio administrativo, es que en la medida en que el pago de esas cuotas se asocie al ejercicio de una explotación económica en favor de los asociados, vamos a darle la calificación a eso como si fuera la prestación de un servicio normal. Entraremos en el ámbito de explotación, del concepto de explotación económica, y en función de si entro dentro de la norma foral especial o no, podré aplicar la exención o no. La forma como debo calcular o más bien valorar si estoy en una explotación económica o no, pues creo que es bastante complicada. Si por ejemplo, vemos que se cobran a los asociados unas cuotas por las asistencias a unos cursos, pues veo que claramente se está realizando una explotación económica y ahí no habría muchas dudas. Supongo que el problema está más cuando estamos hablando de unas cuotas anuales en las que es difícil identificar qué es lo que está recibiendo el asociado a cambio, e incluso el asociado puede no recibir nada durante el año porque puede no ejercitar sus derechos. Entonces, tampoco sabría contestarte. Digamos que eso es un poco oscuro y entiendo que habría que hacer pues una estimación de
de qué parte de la cuota puede estar relacionada con una explotación económica. Es que no tiene que ver con esto, sino con lo de la página web, que se me ha olvidado comentar una cosa. Ah, por eso. bien. Pero Ahora, cuando acabemos. Cuando acabemos, sí, cuando ya dejemos ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, podéis aprovechar hoy que el abogado es gratis, porque mañana ya no lo será. Ya que está cerca el micrófono. Muy bien. Dos cositas de carácter general. Claro, las específicas son ya de un estudio más particular. De carácter general, una es todos estos límites del 70%, del 40%, con el tipo de fundaciones en los que nos estamos encontrando, no tendría una cierta tensión en cuanto a la forma de organización, que es puramente empresarial, que es un tema que hemos estado comentando antes, que realmente los límites estos del 70 al 30, en cuanto a los ingresos, el 40%, etcétera, se queda como corto en las nuevas fundaciones. Es decir, en vuestra experiencia como asesores fiscales, etcétera, ¿encontráis alguna dificultad especial para las fundaciones determinadas, para clientes concretos, en que realmente cumplan esto? Porque el 70%, pues bueno, el destino a los fines generales está muy bien, pero puede ser que haya que destinar algo más a la organización que haga eficiente precisamente las actividades y de alguna forma garantice el desarrollo futuro de la propia fundación, ¿no? Quiero decir, parece que ese tipo de límites está pensado para fundaciones que tienen muy poca organización, aunque la organización es bastante pequeña en realidad, ¿no? Y que todo se destina directamente al cumplimiento de los fines fundacionales. Bueno, pensaba que me ibas a preguntar cómo se hace ese cálculo, porque la verdad es que lo que sí encontramos en la práctica es que es difícil cumplimentar si efectivamente estamos destinando el 70 o estamos destinando el 100. A veces, por ejemplo, en el ámbito estatal tienen perfectamente el cuadro este de aplicación del 70%, y la verdad es que a veces nos salen unos datos que no sabemos ni interpretarlos. Pero en cuanto a cuánto sería lo necesario para, pues tampoco sabría decirte, cuánto sería lo necesario para que la gestión de la fundación sea correcta. Bueno, en general el quantum siempre es un tema aleatorio, que en un momento puede ser una cantidad, en otro otra. Pero quiero decir que la tendencia, el tipo de fundaciones con los que encontramos, seguramente va a tener ciertas dificultades en cumplir el tema del 70%, posiblemente, digo. El nuevo tipo de fundaciones. Quizás no el tipo de fundaciones para becas, tipo de fundaciones de una persona que fallece y lo deja para no sé qué, pero las fundaciones que tienen una estructura empresarial, el tema del 30% va a llegar muy rápido, muy fácil seguramente. Bueno, y luego otra segunda cuestión. Parece que hay un interés general sustantivo, que tienen que cumplir las fundaciones, y un interés general fiscal, que no va a coincidir. Entonces, el tema este parecería que el fiscal se tendría que apoyar en el sustantivo más otros requisitos que hagan que efectivamente sea deducible también fiscalmente. No sé hasta qué punto ahí puede haber algún tema de coordinación o descoordinación entre las administraciones tributarias y que se entiende por interés fiscal o interés general, casi fiscal, aunque no se diga así, y el interés general sustantivo, y cómo se pierde el interés general fiscal. Es decir, ¿hay un procedimiento específico o es directamente en la liquidación del impuesto correspondiente? Vale, en cuanto a eso, sí que llama la atención que estaríamos aquí, ¿no? En las normativas forales no hay una lista de qué son los fines de interés general, ni tampoco de lo que se consideran explotaciones económicas. En la normativa del Estado, en la Ley 49/2002, sí que aparece una lista de fines de interés general y sí que aparece un listado de explotaciones económicas. Entonces, en el ámbito foral, y creo que Álava recoge un listado de los fines, si no recuerdo mal. En principio yo creo que la Administración tributaria siempre se va a someter a si se están cumpliendo la normativa sustantiva, porque la Administración tributaria ya va a vigilar
si el resto de requisitos que se añaden, que no están en la normativa sustantiva, si los cumples o no. Pero yo no creo que va a entrar en un análisis muy pormenorizado de si los fines son de interés general o no. Salvo el tema que os apuntaba de cuidado cuando los fines de interés general se persiguen no de forma directa, sino indirecta. El procedimiento, o sea, dices, cuando una fundación no persigue fines de interés general, o cómo la Administración tributaria te comprueba. Sí, eso es. O sea, para ser reconocida como interés general tributario, tampoco la habría en sentido contrario. Entonces sería en cada caso concreto, cuando se quiera un impuesto concreto. sí. Sí, o sea, revisión. A ver, a mí a día de hoy, digo porque por experiencia no me ha tocado que un inspector de Hacienda Foral venga a comprobarme si una fundación está persiguiendo fines de interés general, me parece ciencia ficción. ¿Vale? Primero, porque las fundaciones no suelen ser objeto de muchas liquidaciones, y segundo, porque estamos entrando en un tema que es más de carácter sustantivo que fiscal. Si hubiera algún inspector capaz de defender que no estoy persiguiendo fines de interés general, sin más, no me permitiría la aplicación de la norma foral en su conjunto, y por lo tanto tendría las obligaciones, unas obligaciones a las que he hecho mención en un apartado, que son la de devolución de las cuotas disfrutadas en el ejercicio en el que haya incumplido la persecución de los fines de interés general. Pero bueno, me parece bastante improbable que eso pueda suceder. Sí. Y para Razón, si era una duda sobre el IVA, no sé si te he entendido bien, has dicho que para que las actividades se consideren exentas había una obligación de comunicar a la Hacienda Foral. En el caso... Perdona. En el caso de las actividades de carácter, si está encuadrada la actividad de tu fundación en carácter social, deportivas o culturales, hay una obligación de que la Hacienda de alguna forma te reconozca dicho carácter. O sea, vamos a ver, tienes que cumplir los dos requisitos. Uno, que realices estas actividades, y en segundo lugar, que cumplas los requisitos subjetivos. ¿Vale? Y en ese caso, sí, tienes que solicitar a la Administración el reconocimiento del cumplimiento de ese requisito subjetivo para poder aplicar la exención. O sea, si tú no haces la petición para que se considere exenta, se supone que están sujetas, sí. Esas actividades están sujetas, ¿no? Sí. Pero esas mismas actividades en el ámbito del impuesto de sociedades pueden estar exentas. ¿Tiene alguna contradicción? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y espera, una cosa, también he dicho que la norma española lo pide, pero la normativa o el Tribunal de la Unión Europea dice que no es necesario. O sea que la gente que está aplicando la exención sin haberlo solicitado podría estar bien, haciendo las cosas bien. ¿Alguna cuestión más? Vale. Amaya tenía un último aviso y justo después damos por terminado la sesión. Sí, no, solamente comentar que respecto de las obligaciones contables con el registro de fundaciones, ya hablando aparte, aparte de la Hacienda, sí que en nuestra página web están colgadas los modelos autorrellenables de cuentas que están adecuados al nuevo plan contable. Entonces, así como os hemos pedido que intentéis utilizar las instancias autorrellenables pues a la hora de hacer una solicitud, también os queríamos pedir que utilicéis también estos modelos de PDF autorrellenables. Las memorias todavía no están,
pero todos los demás modelos están en autorrellenable, que también os ayudará mucho también a la hora de cumplimentar, porque además va sumando todos los importes y todo. Y se me había olvidado comentarlo antes y me parecía interesante hacerlo. Gracias, eskerrik asko. Muy bien, vamos a dar por terminada la sesión. Lo único también, en la línea con lo que decía Maya, a partir de este momento y desde el momento que tenemos activada la página web, damos por entendido que cualquier comunicación que vayamos a hacer sobre la evolución del curso, sobre cualquier actividad extraordinaria que tengamos, etcétera, la vamos a colgar en la página. Por lo tanto, en el momento en el que empecéis a utilizarla, sí que entendemos que será un medio de comunicación directo e inmediato con vosotros. Nos decía antes uno de los intervinientes el tema del PowerPoint. El despacho BSK, al igual que el anterior y al igual que el resto de ponentes, todos los PowerPoint que han elaborado y que han explicado durante su intervención lo ponen a disposición de la dirección y nosotros lo hemos colgado en la página web, como os ha enseñado Maya, inmediatamente, como nos han facilitado también el PowerPoint, inmediatamente lo colgaremos en la página web y estará disponible. La idea que tenemos es que toda la información que se nos va facilitando se ponga inmediatamente en la página. En cuanto a los avisos también, hay una posibilidad que no está totalmente confirmada y me remito a la página para esa confirmación, que es que la ponencia de Esteban Arza del despacho Cuatro Casas, que hubo que suspenderse por motivos de salud, puede ser, estamos pendientes de confirmación, que sea el 6 de junio. Lo intentaremos lo antes posible confirmarla para que sepáis, hemos intentado, y también es la dinámica, intentar todo el mundo que no pueda asistir, como es todo el año, el curso, recuperarles en uno u otro momento. Y como Esteban está dispuesto a venir, pues intentaríamos que fuera el 6. Lo confirmamos igualmente en la página web. La forma de comunicación a partir de ahora será esa, y os emplazo a visitar la página y a estar actualizados de la información a través de la página web. Bien, muchas gracias por el esfuerzo, por la brillante intervención, por el esfuerzo de concisión y la didáctica que nos ha posibilitado los que no somos que no somos expertos en esta materia, aproximarnos a la cuestión de la fiscalidad. Muchas gracias por la intervención y a todos os emplazo al próximo día, sea el día 6 o el día 13 de junio, en uno u otro caso, para continuar con el curso. Gracias por venir. Gracias.